Bienvenidos a este fascinante viaje, a través de los momentos más trascendentales de la historia humana. A lo largo de los siglos, hemos alcanzado metas que no solo transformaron a sus respectivos tiempos, sino que han dejado una huella imborrable que sigue resonando en la actualidad. Estos eventos nos muestran cómo las acciones de un solo individuo, o la unión de muchas personas pueden alterar el destino de generaciones. Hoy exploramos 30 momentos históricos que cambiaron para siempre la historia de la humanidad. 1. La invención de la escritura en torno al 3200 a.C. La invención de la escritura en Mesopotamia fue el primer paso hacia la civilización moderna. Antes de esto, la información y el conocimiento se transmitían solo de manera oral, lo que limitaba la permanencia de las ideas. Los sumerios, al desarrollar la escritura cuneiforme, no solo lograron dejar un registro de su historia, sino que también abrieron el camino para la creación de sistemas administrativos complejos y para el progreso de la ciencia y la filosofía. La escritura fue el pilar sobre el cual se construirían muchas otras grandes civilizaciones. 2. La construcción de las pirámides de Egipto, entre el 2580 y el 2560 a.C. Las pirámides de Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Gizeh, son una de las maravillas más emblemáticas de la humanidad. Su construcción, que requirió de miles de obreros y artesanos, es un testimonio del ingenio arquitectónico de la época. A pesar de los siglos, las pirámides siguen siendo un símbolo de poder y conocimiento, y su existencia ha permitido comprender mejor las creencias y organización de la antigua civilización egipcia. 3. La fundación de la democracia en Atenas, 508 a.C. Atenas es considerada la cuna de la democracia moderna. En el siglo V a.C., bajo el liderazgo de Clístenes, se estableció un sistema en el que los ciudadanos podían participar directamente en la toma de decisiones políticas. Aunque este sistema excluía a las mujeres, los esclavos y los extranjeros, fue el primer intento de gobernar por el pueblo. Este modelo influyó en las democracias que nacieron mucho después, como la de Estados Unidos, y sigue siendo la base de muchas de las democracias actuales. 4. La creación del Imperio Romano, 27 a.C. Roma, originalmente una pequeña ciudad-estado, se expandió hasta convertirse en uno de los imperios más poderosos de la historia. La instauración del Imperio Romano bajo César Augusto marcó el inicio de una era de prosperidad y estabilidad conocida como la Pax Romana. El Imperio Romano dejó un legado que va más allá de sus vastos territorios, influyendo en la política, las leyes y la arquitectura de muchas sociedades modernas. Su sistema legal es la base de muchas de las leyes actuales en Occidente. 5. La caída de Constantinopla, 1453. La caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano no solo marcó el fin del Imperio Bizantino, sino que también alteró el equilibrio de poder en Europa y Asia. Este evento impulsó a los europeos a buscar nuevas rutas comerciales hacia Asia, lo que dio inicio a la era de los descubrimientos. Además, la caída de la ciudad trajo consigo una oleada de eruditos griegos que emigraron hacia el occidente, trayendo consigo el conocimiento antiguo y fomentando el renacimiento europeo. 6. La invención de la imprenta de Gutenberg, 1440. La invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg revolucionó la forma en que la información se transmitía. Anteriormente, los libros eran copiados a mano, lo que los hacía extremadamente caros y difíciles de obtener. Con la imprenta, la producción de libros se masificó, permitiendo que las ideas y los conocimientos se difundieran rápidamente. Este avance fue fundamental para la Reforma Protestante, el Renacimiento y el desarrollo de la ciencia moderna. 7. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón, 1492. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón cambió para siempre la historia de Europa y América. Aunque Colón no fue el primero en llegar al continente americano, su viaje abrió el camino para la colonización de las Américas y el intercambio global de bienes, cultura y tecnología. Este evento, conocido como el Encuentro de dos Mundos, tuvo efectos profundos en las poblaciones indígenas y marcó el inicio de un proceso de globalización que transformaría al mundo en los siglos venideros. 8. La Reforma Protestante, 1517. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, comenzó una reforma religiosa que desafió la autoridad de la Iglesia Católica y fracturó el cristianismo en Europa. Este movimiento, que luchaba contra la corrupción eclesiástica y promovía el acceso directo a las escrituras, dio lugar a una serie de cambios religiosos y sociales que no solo afectaron la religión, sino también la política y la cultura en toda Europa.
9. La independencia de Estados Unidos, 1766. La independencia de Estados Unidos marcó el nacimiento de una nueva nación fundada sobre principios de libertad, igualdad y derechos inalienables. La Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson, no solo proclamó la libertad de las 13 colonias británicas, sino que también inspiró otros movimientos revolucionarios alrededor del mundo. Este evento alteró el panorama político global y sentó las bases para una nueva forma de gobernar. 10. La Revolución Francesa, 1789. La Revolución Francesa fue un hito fundamental en la historia moderna. Este levantamiento popular no solo derrocó a la monarquía, sino que introdujo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que se convirtieron en principios clave para las democracias del futuro. La Revolución Francesa también sembró las semillas de la modernización política y social, abriendo el camino para el fin de los sistemas feudales y la creación de repúblicas democráticas en Europa y América. 11. La abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, 1833. El acto de abolición de la esclavitud en el Imperio Británico fue uno de los hitos más significativos en la lucha por los derechos humanos. Después de siglos de comercio y explotación de personas, este acto marcó el inicio del fin de la esclavitud en las colonias británicas y fue una inspiración para otros países a abolir la esclavitud. Fue un paso crucial en la lucha por la igualdad y la dignidad humana. 12. La Revolución Industrial, de 1760 a 1840. La Revolución Industrial transformó las economías agrícolas y artesanales en economías industriales. Con avances como la máquina de vapor y la mecanización de la producción, el mundo experimentó un cambio profundo en la producción de bienes, la urbanización y las relaciones laborales. Este periodo no solo cambió la economía global, sino que también alteró las estructuras sociales y políticas, sentando las bases para el capitalismo moderno. 13. La independencia de América Latina, 1808 a 1826. A lo largo del siglo XIX, las colonias españolas en América Latina lucharon por su independencia, inspirados por los ideales de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Figuras clave como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo lideraron movimientos que finalmente terminaron con el dominio colonial en la región, dando lugar a nuevos estados soberanos. La independencia latinoamericana marcó el fin de un sistema colonial que había durado siglos, pero también enfrentó a las naciones recién formadas a enormes desafíos políticos y económicos. 14. La Guerra Civil Estadounidense, 1861 a 1865. La Guerra Civil Estadounidense fue un conflicto fundamental para la unión del país y la abolición de la esclavitud. La lucha entre los estados del norte, abolicionistas, y los del sur, pro-esclavitud, fue un punto de inflexión crucial en la historia de Estados Unidos. El presidente Abraham Lincoln, con la proclamación de emancipación, puso fin a la esclavitud, un acto que transformó la sociedad estadounidense, a pesar de las tensiones raciales que persistirían durante generaciones. 15. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que involucró a las principales potencias mundiales, alterando por completo el orden geopolítico en Europa y más allá. La guerra, desencadenada por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, fue un punto de inflexión que llevó al colapso de imperios como el austrohúngaro, el ruso y el otomano. El Tratado de Versalles, que puso fin al conflicto, también sembró las semillas de la Segunda Guerra Mundial, al imponer condiciones punitivas a Alemania que generaron tensiones futuras. 16. La Revolución Rusa, 1917. La Revolución Rusa fue un cambio radical que derrocó al gobierno zarista y llevó al poder a los bolcheviques, encabezados por Vladimir Lenin. Este evento transformó Rusia en la Unión Soviética, el primer estado socialista del mundo. La Revolución Rusa no solo marcó el fin del régimen zarista, sino que también tuvo un impacto global, al inspirar otros movimientos comunistas y al crear una nueva polaridad en la Guerra Fría, entre las superpotencias de la URSS y Estados Unidos. 17. El lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, 1945. El uso de la bomba atómica por Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia militar y geopolítica mundial. Las explosiones en Hiroshima y Nagasaki causaron una destrucción masiva y dejaron secuelas duraderas en la salud de las personas. Este acto no solo aceleró el fin de la guerra, sino que también desató una carrera armamentista nuclear que marcaría las tensiones de la Guerra Fría.
18. La creación de las Naciones Unidas, 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones del mundo decidieron crear la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el fin de prevenir futuros conflictos y promover la cooperación internacional. La ONU ha jugado un papel central en la diplomacia mundial, promoviendo la paz, la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. A pesar de las críticas y desafíos, sigue siendo un pilar en las relaciones internacionales y en la gestión de crisis globales. 19. La Guerra Fría, 1947 a 1991. La Guerra Fría fue un periodo de tensiones políticas, militares y ideológicas entre los bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. A lo largo de más de 4 décadas, el mundo estuvo dividido en dos esferas de influencia, con enfrentamientos indirectos, como la Guerra de Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba. La caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991 marcaron el fin de este conflicto ideológico. 20. La llegada del hombre a la Luna, 1969. La llegada del hombre a la Luna durante la misión Apolo 11 fue un logro monumental en la exploración espacial. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre la superficie lunar, un hito que no solo demostró la capacidad tecnológica de la humanidad, sino que también tuvo un impacto cultural y científico significativo. Este evento simbolizó el triunfo de la ciencia y la exploración sobre las limitaciones terrenales. 21. El fin del apartheid en Sudáfrica, 1994. El apartheid fue un sistema de segregación racial en Sudáfrica que duró más de 40 años, pero en 1994, bajo la presidencia de Nelson Mandela, el país celebró sus primeras elecciones multirraciales. Este evento no solo significó la victoria de la justicia social, sino que también inspiró a otros movimientos por los derechos civiles y la igualdad en el mundo. Mandela, quien pasó 27 años en prisión, se convirtió en un símbolo global de resistencia y reconciliación. 22. La caída del Muro de Berlín, 1989. La caída del Muro de Berlín fue un símbolo del fin de la Guerra Fría y de la reunificación de Alemania. Este muro, que dividió a la ciudad de Berlín y, por ende, a Alemania y Europa, representaba la separación ideológica entre el bloque soviético y el bloque occidental. Su caída significó el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este y el principio del fin de la Unión Soviética. 23. La revolución tecnológica de Internet, 90s a 2000s. La creación y expansión de Internet transformó por completo la forma en que las personas se comunican, acceden a la información y realizan negocios. En la década de 1990, con la popularización de la World Wide Web y los primeros navegadores web, el mundo se conectó de una manera nunca antes vista. Este avance ha dado lugar a una nueva era de comunicación digital, que continúa evolucionando con tecnologías como las redes sociales, la inteligencia artificial y la computación en la nube. 24. La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, 50s y 60s. Durante la mitad del siglo XX, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos luchó por la igualdad de derechos para los afroamericanos. Líderes como Martin Luther King Jr., Rosa Parks y Malcolm X desafiaron la segregación racial y las leyes discriminatorias. La culminación de este movimiento fue la firma de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que garantizaron derechos fundamentales a millones de personas. 25. La creación del Estado de Israel, 1948. La creación del Estado de Israel en 1948 fue un hito crucial para el pueblo judío, que, tras siglos de persecución, encontró un hogar nacional después del Holocausto. Sin embargo, este evento también marcó el comienzo de un conflicto duradero con los palestinos, muchos de los cuales fueron desplazados en lo que se conoce como la Nakba o catástrofe. Gaza y otras áreas se han convertido en centros de tensión y sufrimiento, con ambas partes soportando décadas de violencia y pérdidas. Este complejo conflicto continúa siendo un tema de enorme impacto en la búsqueda de una paz duradera en la región. 26. La Revolución China, 1949. La Revolución China, liderada por el Partido Comunista de China bajo Mao Zedong, resultó en la creación de la República Popular China en 1949. Este evento cambió por completo la estructura política y económica de China, transformándola en una potencia comunista.
A pesar de las dificultades y políticas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, la Revolución China sentó las bases para el ascenso de China como una superpotencia económica y política en el siglo XXI. 27. La crisis de los misiles en Cuba, 1962. La crisis de los misiles en Cuba fue un momento clave durante la Guerra Fría, cuando el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. En 1962, Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética había instalado misiles nucleares en Cuba, lo que llevó a una confrontación directa entre ambas superpotencias. Afortunadamente, la diplomacia resolvió el conflicto, pero la crisis dejó una marca indeleble en la política mundial. 28. La firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 como una respuesta a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Este documento establece los derechos fundamentales que deben ser garantizados a todas las personas, independientemente de su raza, género o nacionalidad, y sigue siendo una piedra angular en la lucha por los derechos humanos a nivel global. 29. El fin de la Guerra de Vietnam, 1975. La Guerra de Vietnam fue un conflicto brutal, que involucró a Estados Unidos y al gobierno de Vietnam del Sur, contra el Viet Cong y el gobierno comunista de Vietnam del Norte. El fin de la guerra en 1975 con la caída de Saigón marcó un trágico capítulo en la historia de Estados Unidos, al demostrarse que la intervención extranjera no siempre es la solución. Este evento también tuvo un impacto profundo en la política interna de Estados Unidos, y en la percepción pública de las guerras extranjeras. 30. La creación de la Unión Europea, 1993. La creación de la Unión Europea fue el resultado de años de integración económica y política entre los países europeos. A través del Tratado de Maastricht en 1993, se formalizó la UE, que estableció una moneda común, el euro, y promovió la libre circulación de personas y bienes. Este bloque supranacional ha sido un modelo de cooperación regional y ha tenido un impacto significativo en la política y la economía global. Y ahí lo tienen, 30 metas históricas que han transformado el curso de la humanidad y nos han llevado al mundo en el que vivimos hoy. Estos momentos son solo una pequeña parte de las historias que han definido el rumbo de las naciones, las culturas y la humanidad en su conjunto. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre eventos históricos que han marcado un antes y un después, no dudes en dejar tu comentario abajo. ¿Cuál de estas metas históricas te impactó más? ¿Hay alguna que te gustaría que exploráramos en más detalle? No olvides suscribirte para más contenido como este, y hasta la próxima.